¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que está con nosotros. Estamos en vivo y también saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio Nacional. Estamos en el 96.9 del FM y también tenemos abiertas las redes sociales en nuestras cuentas de Twitter y Facebook para que se comunique con nosotros. Hoy es miércoles 26 de octubre. A ver, estamos a unos días para terminar este mes y el gobierno y Arena continúan trabajando por alcanzar un primer acuerdo que sea suficiente para dar el aval a una emisión de bonos con la que hacer frente a las urgencias más inmediatas que tiene el Ejecutivo y de aprobar también una ley de responsabilidad fiscal. Sobre este diálogo, sobre estas reuniones, de cómo avanza esta negociación, si hay avances sustanciales o si no los hay hasta el momento, hablaremos esta mañana con la presidenta de la Asamblea Legislativa, la señora Lorena Peña, y también integrante de la mesa técnica que analiza el tema fiscal. Presidenta, buenos días. Buenos días, un gusto estar nuevamente aquí en tu entrevista matutina y tus audiencias. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una nota sobre estos temas que tienen que ver con la situación fiscal. Desde hace semanas es tema de agenda en la Asamblea Legislativa la discusión para la aprobación de 1.200 millones que el gobierno ha solicitado para refinanciar deuda de corto a largo plazo y la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. Por esa razón, en vías de sacar al país de la crisis fiscal, se ha mantenido un proceso de diálogo entre gobierno y partidos políticos. Asimismo, bilateralmente entre Ejecutivo y Arena. Arena pide la derogatoria a la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, FOP, y una auditoría a las plazas de gobierno. En relación al pago del FODES, ambas partes coinciden que es prioridad cancelar a alcaldías. En ese sentido, Mauricio Interiano, presidente de Arena, ha sido enfático que pese a que ese aspecto es coincidente, ellos mantienen lo siguiente. Nuevamente, no podemos seguir dando cheques en blanco. Prácticamente en los dos gobiernos del FMLN, esto inmediatamente empezaron a crecer gastos y se empezaron a crecer impuestos. Nuestra propuesta fue, el día de ayer, salgamos de esta urgencia para evitar que sigan casos como la falta de pago de FODES. Sin embargo, y ante este hecho, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, declaró que el presidente de la República, pese a ello, continúa con la disposición de seguir en un proceso de diálogo y apoyo a los programas sociales. Los trabajadores deben de estar tranquilos porque este gobierno ni piensa despedir a nadie, ni piensa no pagarle a nadie. El gobierno espera que esta semana, la última semana de octubre, exista un aval a la emisión de bonos que libere la carga de la deuda de corto plazo y de paso haya liquidez para el pago de las deudas más inmediatas, el FODES entre ellas. Para El Salvador Ahora, Iris Alvarado. Bien, vamos a hablar sobre este tema, un tema que es crucial y que se ha venido hablando durante los últimos días para lograr una sostenibilidad fiscal en el país. Presidente, el día de ayer se llevó a cabo una nueva reunión de la mesa técnica. ¿Cómo transcurrió esta reunión y qué tanto avance hubo el día de ayer? Bueno, es importante que se retractaran y volvieran a la mesa, dado que primero el diputado Romero llamó al jefe de nuestra delegación en la mesa técnica, al secretario Roberto Lorenzana, para decirle que la suspendían. Pero luego la presión ciudadana, creo yo, es muy importante y entonces Arena se reincorporó ayer a la mesa fiscal. El día de ayer el FMLN entregó sus consideraciones sobre la propuesta que el señor Interiano le entregó al presidente de la República. Cuando llegó el señor Interiano, nosotros cuestionamos que ellos pasaron de un enfoque que estamos discutiendo de sostenibilidad fiscal a una negociación para el gasto de aquí a diciembre, ¿verdad? Pero incluso le cambiaron nombre, ya decían que no es un acuerdo de sostenibilidad fiscal, sino un acuerdo para las necesidades urgentes. O sea que Arena en ese sentido dio un giro. Sí, un giro para atrás, porque no es lo mismo trabajar por la sostenibilidad fiscal que por los gastos de los próximos 2 meses. Pero bueno, el FMLN entregó sus consideraciones sobre esta propuesta y
que las podemos desarrollar un poco más en la entrevista, y Arena presentó otro papel. Es decir, que ya no son los puntos que publicaron ayer, los 11 puntos, sino que ayer nos entregaron 4 puntos, pero que cada punto tiene como 8 o 10 puntos, ¿verdad? Y todavía de más corto alcance. Sin embargo, quedamos de que vamos a reaccionar a esa propuesta, pero que Arena tiene que respondernos sobre el documento con consideraciones que entregamos para arribar a un acuerdo de sostenibilidad fiscal, que es el que nos interesa. Y de estas propuestas que presentó Arena, ¿cuáles son? ¿Son propuestas nuevas que no se conocían antes? No, porque ellos insisten en dar el aval de 500 millones de dólares solamente, o se ha llegado a una negociación diferente. Yo creo que es importante, en primer lugar, explicar qué pasa con la deuda, porque si uno no entiende o no conoce más bien qué pasa con la deuda, uno se puede preguntar, ¿y para qué quieren 1.200 millones? Sí. Es platal, ¿para qué lo quieren? Bueno, en realidad, si nosotros no consolidamos la deuda de corto plazo, que es de 900 millones de dólares, esa deuda va a estar pesando en todo el desempeño económico del país. Primero, porque la tasa de interés para El Salvador se eleva, tanto para los créditos privados como para los créditos del Estado. Segundo, la calificación de riesgo baja, o sea que somos más riesgosos. Y en ese sentido también afecta ya no solo la tasa de interés para los créditos del sector privado, micro, pequeño, mediano, grande, todo, sino también para el gobierno, sino que en la posibilidad de atraer inversiones al país que puedan generar también empleo e ingreso. Y por otra parte, como la deuda de corto plazo, como todos sabemos, se tiene que ir pagando sobre la marcha, si no mejoramos en un compromiso de elevar los ingresos tributarios y racionalizar el gasto, que son los dos pilares de nuestra propuesta de sostenibilidad fiscal, entonces constantemente estaremos en el riesgo de impago. Ese es el gran tema. Algunos dicen que, sobre todo analistas de la derecha, dicen que el FMLN y su gobierno, ¿verdad?, han elevado los letes, que es la deuda que se conoce como de corto plazo. Y yo quiero comentarles de que el FMLN lo que ha hecho es transparentar la deuda de corto plazo, porque anteriormente Arena tenía la mitad en letes y la mitad en notas de crédito. Entonces aparentemente debía, suponete, 400 millones, pero por el otro lado, en esos tipos pagarés que también eran de corto plazo, son de corto plazo, pues tenía sus otros 400. Y así engañaban, digamos, trataban de engañar con maquillar sus cuentas. Y esa es una de las diferencias que se tiene hasta el momento entre Arena y el gobierno, que es el techo de la emisión de los letes, Presidenta. El principal desacuerdo es que no quieren ayudar al canje de la deuda. Y como la deuda es de 900 millones, por eso nosotros pedimos 1.200, porque así saneamos la deuda de corto plazo, que son 900 millones, y quedan 300 para las necesidades urgentes del gobierno, que son FODES, subsidios, proveedores, sí, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que dan 500 millones de dólares, entonces ahí de qué estamos hablando, FODES, subsidios y proveedores. Y dicen, queda congelado lo demás, o sea que ni siquiera queda claro en su propuesta si están dispuestos a que con eso paguemos deuda
de corto plazo. Estos 500 millones que Arena busca avalar, dicen, y se basan en cálculos que hizo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. No, dicen que son cálculos de ellos, los del ministro Yo he oído Carlos Cáceres. dos versiones de ellos, distintas. Unas que Sí. son cálculos de Arena y otras se basan en lo que, según dicen ellos, según lo que dijo el ministro de Hacienda. No, pero el ministro ha hablado ante los medios Claro. y ha entregado papeles. Entonces, si el ministro ha dado su opinión, ¿por qué voy a tomar el refrito o la reinterpretación o la tergiversación que quieran hacer otros? El ministro ha sido muy claro en esto. Primera cosa, ¿quién te va a prestar dinero si tenés 900 millones de deuda de corto plazo? Y aunque sea banca local, es banca local sucursal de a los que les vamos a ir a pedir los bonos, ¿verdad? Entonces, ve que galán, tú me debes 900 millones de dólares y me prestas no para pagarme algo, sino para seguir gastando. Eso no tiene lógica. Y ya los en organismos mercados de internacionales han bajado ya sus calificaciones al país. Sí, pero volviendo al monto, en primer lugar no tiene lógica ir a la banca internacional a pedir dinero solo para gasto del gobierno sin asumir el compromiso de bajar el monto de la deuda de corto plazo en serio. Esa es una cosa. En segundo lugar, esos 900 millones prestados a la banca local presionan muy fuerte a la banca local y ya está teniendo impacto en el costo del dinero para los créditos de la micro, pequeña, mediana empresa y además en la capacidad de prestar que ellos tienen. Entonces el ministro ha sido enfático en que deben ser los 1.200 millones. Pero hay algo más. En la colocación de bonos hay montos que abaratan la tasa de interés y hay montos que le elevan. Al Salvador le conviene buscar pagar la menor tasa posible. Por eso el ministro ha dicho que como mínimo hay que ir con 700 millones de dólares al mercado internacional. Porque si tú vas con menos, te ponen una tasa de interés muy alta. Y si tú vas solo con 300 millones o con 400, a lo mejor ni te lo agarran. Entonces, para no estar en ese riesgo, es que el gobierno dice, aprobemos los 1.200 millones y así limpiamos la deuda de corto plazo, mejoramos el perfil de riesgo del país y podemos impulsar las medidas que corresponden a un ordenamiento de las finanzas públicas para tener sostenibilidad fiscal no solo en el corto, sino que en el mediano y largo plazo. Por eso nosotros decimos, son dos pilares, la ley de responsabilidad fiscal y la emisión de 1.200 millones de dólares para sanear la deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo supera ya los 1.000 millones de dólares. 900 millones de dólares. 900 Sí, millones. sí. Según cálculos que he visto de Hacienda, supera los 1.000 millones de dólares. No. Bueno, pero como eso va cambiando. Eso va cambiando, se paga mes a mes y se contrata mes a mes. Sí. Pero el saldo promedio del año es 900 millones de dólares. ¿Y para qué queremos tener todo esto? Pues eso es para financiar los programas sociales y profundizarlos para poder tener inversión en el desarrollo económico, en infraestructura, en modernización del país y para poder invertir en seguridad. Es decir, que el propósito último de los gobiernos del FMLN es tener las condiciones fiscales que nos permitan desarrollar el país, lograr un desarrollo sostenible. Cosa que era diferente en los gobiernos anteriores, que todas las finanzas se hacían para pagar deudas. Nosotros creemos que todo el ordenamiento de las finanzas públicas es con el propósito de darle sostenibilidad a los programas sociales, a la inversión en seguridad y a la inversión en el desarrollo económico. A esto hay que agregarle que El Salvador no tiene política monetaria, o sea que no nos pueden comparar ni siquiera con Centroamérica,
porque los demás países de Centroamérica tienen política monetaria, es decir, tienen moneda propia, de manera que logran lidiar con las crisis económicas y hasta fiscales en una combinación de medidas de política monetaria y política fiscal. Pero dado que aquí se les ocurrió privatizar en el 2001, pues bueno, aquí el estrés fiscal es terrible porque la única herramienta gubernamental para incidir en la economía es la fiscal. Y vamos a hacer la primera pausa, regresamos analizando este tema fiscal. Recuerde que estamos en las redes sociales para que usted también haga sus preguntas y comentarios de los temas que abordamos esta mañana con la presidenta de la Asamblea. Regresamos en breve. Estamos de regreso conversando esta mañana con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, y el tema principal, como saben, es el diálogo en materia fiscal. Este acuerdo que busca el gobierno para lograr una sostenibilidad fiscal y en las finanzas para nuestro país. A ver, otro de los enredos o entrampamientos. Sí. Se me quedaba un detallito. Te decía de que no nos pueden comparar con Centroamérica porque los demás países tienen política monetaria. Pero además, aquí se privatizaron las pensiones. Y todo el costo de la privatización de las pensiones, más las pensiones de los cotizantes del sistema público, más las pensiones de los que se les acabe el ahorro en el sistema privado, pasan a ser deuda del gobierno, a tal grado que entonces tenemos dos grandes distorsiones, por decirlo de algún modo. Una, ser un país sin política monetaria, y la otra es que somos un país donde al Estado nadie le cotiza para las pensiones, las utilidades de las pensiones se las llevan las AFP, pero las pérdidas del sistema privatizado le tocan al gobierno. Entonces ahora tenemos una deuda pública de la siguiente estructura, para que te hagas una idea. 47% del PIB es la propia deuda del gobierno. Pero sin pensiones. Sin pensiones, sí. Pero con pensiones llega a 62%. Es decir, 15% del Producto Interno Bruto ya es deuda de pensiones. Ese es otro de los temas que se tiene que corregir y resolver, la reforma de pensiones. Como tiene que ver con el fideicomiso, como tiene que ver con la derogatoria que ellos han pedido y tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal, por eso yo les quería traer a cuenta este tema, de que el gobierno, solo para que te hagas una idea, fíjate que el gobierno en el año 2000, la deuda que tenía era del 29.2% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y luego allí pasan dos situaciones. Quiebra el sistema privatizado, que solo duró 3 años, ¿verdad? Y dolarizan. Entonces, del 2000 al 2001, después de que estábamos en 29.2, la deuda llegó a 33.8. Ya con el impacto de la dolarización, de 33.8 en el 2001, Flores la entregó en 40.5 del PIB. O sea que solo en esos 4 añitos la deuda creció 7 puntos PIB. Pero lo de las pensiones es una bola de nieve, que cada vez es peor, porque se van jubilando más y más personas del sector privado con una serie de prebendas que les dio el último gobierno de Arena. Entonces ya del 2004 al 2009, que fue el gobierno último de Arena, la deuda creció de 40.5 a 48.2. Pero el crecimiento de la deuda previsional es galopante y no depende del gobierno en el sentido de que mientras no se reforme la ley del sistema de ahorro para pensiones y se le busque una fuente de financiamiento a la pensión vitalicia, el gobierno no tiene más que pagarla y el gobierno no puede regular que la gente no envejezca, que la gente se muera, o sea, no, ¿verdad? Entonces, no, si no hay una reforma de pensiones, la deuda previsional es como un puñal, como un torpedo
que permite, que prohíbe prácticamente sanear las finanzas públicas. Entonces, todo esto está en el debate. Un país sin política monetaria y con pensiones absolutamente privatizadas, donde la pensión vitalicia es pública, aunque el ahorro es privado. A ver, esa mesa técnica de la reforma de pensiones aún no se ha instalado, ¿verdad? Es una de las mesas que no ha iniciado todavía. Es uno de nuestros reclamos Arena, porque nosotros ya hace más de un mes nombramos nuestros delegados a la mesa de pensiones y ellos exigen la derogatoria de la reforma del fideicomiso de obligaciones previsionales, que la hemos hecho para dar financiamiento a las pensiones en el 2017, solo el 2017, en la idea de que los partidos cobren conciencia de que no podemos pasar otro año más sin reformar las pensiones. Y Arena hasta ayer nos dijo que va a entregar la lista de los integrantes a la mesa de pensiones, ¿verdad? Porque ellos ese tema le rehuyen, porque cada vez que le metemos números a sus propuestas, no resultan. Entonces hablan y hablan y hablan, pero en el fondo tienen la esperanza, como ellos representan al sector privado grande, ¿verdad?, de que el gobierno se siga endeudando para pagar esa mínima pensión vitalicia y las AFP sigan con sus ganancias. Esa es la idea por la que ellos han dilatado tanto esto. Porque, sí. ¿Y qué pasa? Cuando decimos que el gobierno se siga endeudando, quiere decir que la población siga pagando, porque el gobierno paga con lo que cobra la gente, que la población siga pagando las utilidades de las AFP. Al final eso es. Pero bueno, todos esos temas están en el tapete y están, digamos, a la base de por qué está siendo un poco complejo llegar a un acuerdo en esa mesa fiscal. Ahora, si quieres... A ver, Arena insiste en derogar las reformas al FOP. En caso que eso pasara, son 221 millones que no están contemplados en el presupuesto del 2017. ¿Qué opciones se barajan en ese sentido, Presidenta? Mire, para mí la primera opción es que el presidente vete esa cosa, ¿verdad? Porque el presidente tiene derecho constitucional de vetar decretos legislativos que son dañinos para el país. Si nosotros derogamos la reforma que se hizo a la ley del FOP, simplemente dejamos sin pensión a los pensionados del 2017, para el otro año, que van a haber aproximadamente 40.000 pensionados nuevos. Creo que va a llegar a 169.000, por ahí, un poco más, los pensionados del año que viene. Entonces, si nosotros aceptamos quitarle ese financiamiento a las pensiones, simplemente vamos a dejar a los pensionados sin fuente de financiamiento para el próximo año. ¿Por qué Arena pide eso? Porque si nosotros aceptáramos de financiar las pensiones del próximo año, ellos tendrían otro motivo para estar chantajeando de que no nos prestan para pagar pensiones por los 2/3, ¿verdad? Cuando en este momento ese problema ya está resuelto para el 2017 con este mecanismo, que siempre es deuda, pero que por lo menos ya tiene seguridad el pensionado, la pensionada, de que va a recibir su pensión el próximo año. El problema de fondo no es derogar esa reforma del FOP, el problema de fondo es reformar el sistema de pensiones. Por eso hemos propuesto un sistema mixto, para que las cotizaciones vayan una parte para que el Estado te pague tu pensión vitalicia y la otra parte tu ahorro individual para subir en la medida de tus capacidades y de tu salario tu pensión. Hasta el momento solo se tiene esa propuesta de un sistema mixto. ¿Ustedes no han conocido, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa de parte de Arena o de algún otro partido, alguna propuesta? Hay un montón de planteamientos puntuales,
pero la verdad es de que no hay una propuesta por parte de Arena de una reforma integral al sistema. Y por parte de Asafondos, lo que tenemos es un comunicado que dice que nos puede ser, que nos sigamos endeudando. Y eso no es correcto, pues, porque es la población la que paga esto. Y fíjate que los pensionados no son ni la quinta parte de la población. Entonces es un poco injusto que con este sistema privatizado la totalidad de la población pague impuestos para mantener, digamos, a la quinta parte. Pero tampoco es culpa de esta quinta parte, porque los pensionados no hicieron la privatización, la hicieron Arena y una parte de los partidos de derecha. Entonces hoy el pueblo paga los graves errores de los gobiernos areneros, esa es la verdad. Y en esta mesa técnica que se va a instalar, en esta mesa que tendría que ser técnica para solucionar el tema de las pensiones, esta reforma, ¿se va a pedir que se maneje desde un punto de vista técnico y no tanto político? Mira, es que es político también, porque si políticamente tú quieres defender a la oligarquía, vas a buscar herramientas técnicas para defender a la oligarquía, que es lo que hace Arena, ¿verdad? O sea, la economía originalmente se llama economía política, porque se trata de qué producir, cómo producir y para quién producir y cómo distribuir. Y en eso siempre hay decisiones políticas. Por ejemplo, nosotros en el FMLN somos claros en decir que queremos un desarrollo inclusivo. El problema a veces es que se torna más político que técnico, ¿no? No, ¿En un tema económico o en un tema de pensiones? Todos esos temas son de política económica y es por supuesto que hay que saber sumar y restar y más que eso, pero ¿por qué? Porque uno podría decir, ¿y qué son ciegos los de Arena? Que no se dan cuenta. Podríamos llegar a esa conclusión, que no se dan cuenta que la deuda de pensiones ya es el 15, el 16% del Producto Interno Bruto y se espera que crezca 2 puntos por año. Claro que se dan cuenta. Y entonces uno se puede volver a preguntar, ¿y entonces por qué insisten? Porque también se dan cuenta de las utilidades de las AFP, ¿verdad? Que se llevan más o menos el 18% de lo que se ahorra. Es decir, en estos años se han llevado casi 2.000 millones de dólares. Entonces, creo que la mesa debe ser técnica, ¿verdad? Y los técnicos todos en este país tienen una posición también política. Lo que no debería de ser es electoral, lo que no debería de ser es manipuladora, ¿verdad? Que es muy distinto, porque yo entiendo de que hay que conciliar intereses diversos, que a veces son contradictorios, ¿verdad? Porque si yo quiero una política inclusiva y voy a ir a negociar con otro que solo quiere ganancias, ahí hay un interés contradictorio, pero hay que buscar, para eso existen las mesas políticas y técnicas, donde se disminuyen ambos intereses para poder llegar a un consenso. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más, no nos cambien. Bien, seguimos conversando esta mañana de miércoles con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Estamos hablando sobre el tema fiscal y también vamos a hablar un poco del presupuesto 2017. Cuando el Fondo Monetario Internacional hacía sus recomendaciones, presidenta, el fondo decía que se necesita un ajuste fiscal, un acuerdo fiscal que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas, pero decía él, daba una serie de recomendaciones, aumentar el IVA, entre otras cosas, pero decía que el país tenía que salvaguardar el tema de los programas sociales. Sí, es que en las pláticas que hemos tenido con los delegados del Fondo Monetario Internacional y que ha estado Arena y hemos estado los del Frente, ellos han planteado varias cosas. Primero, de que es necesario sanear la deuda de corto plazo. Segundo, ellos dicen, ustedes tienen que buscar sostenibilidad y están de acuerdo en el sentido de que nosotros proponemos
hay que elevar los ingresos y racionalizar el gasto. En eso ellos están de acuerdo. Pero dicen, ¿cómo vamos a elevar los ingresos? Y dan una serie de medidas que pasan desde el IVA hasta el impuesto al patrimonio. El FMLN considera de que debemos implementar el impuesto al patrimonio. Somos el único país de América que no paga impuesto al patrimonio y el otro es Cuba, pero Cuba, ahí no hay capitalistas, por lo tanto no tienen patrimonio. Pero de todos los demás países capitalistas, hasta el Marx, hasta el oligarca más tacaño de toda América Latina paga su impuesto al patrimonio, excepto los de aquí, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que ya es tiempo que los ricos colaboren un poco más, se saquen algo más para los programas sociales y económicos. Y la otra cosa que ellos plantearon es que el Fondo Monetario, después de todo lo que ha pasado en estos ajustes en España, en Grecia y otros países, consideran que no se deben sacrificar los objetivos del desarrollo sostenible. Y efectivamente en el país los programas sociales son muy importantes. Por ponerles un ejemplo, nosotros gastamos 21 millones en la pensión básica universal que da el FIDL en los municipios más pobres. Hay 31,000 adultos mayores que tienen más de 70 años que reciben su pensión básica universal. Son $50, ¿verdad? $50 al mes, que uno dice que es poquito, pero la mayoría de ancianos es muy importante que tengan algo de lo cual puedan disponer. Luego tenemos prácticamente 2 millones en la pensión para veteranos de guerra, ¿verdad? Por otra parte, 21 millones para los pagos de bonos de salud y educación en 100 municipios más pobres. Son 70,000 personas, en su mayoría mujeres, que reciben este bono de salud y educación. Tenemos 8.6 millones para prevención de violencia. Aquí va desde construcción de espacios seguros, espacios públicos para la actividad de la comunidad y para reconstrucción de tejido social, así como actividades culturales, etcétera. En educación nosotros gastamos al año 77 millones de dólares en paquetes escolares, 5 millones de dólares para el programa Un Niño, Una Niña, Una Computadora. Estamos gastando 5 millones en la universidad en línea, que ha creado mayor inclusión en la educación superior, porque esto permite que gente que no puede por horarios ir a la universidad o porque las instalaciones físicas de la universidad ya no permiten meter más gente, ahora con esta modalidad en línea estamos llegando a mucha más población. Gastamos 20 millones de dólares en alimentación y salud escolar y además 7,5 millones en el programa del vaso de leche. Esto no es despilfarro, esto es dar condiciones para que la población salvadoreña pueda ser más educada, ¿verdad? Pueda tener más movilidad laboral, pueda desarrollar una capacidad productiva de mayor valor agregado. Y además estos programas se realizan activando a los productores locales, con lo cual también generamos empleo e ingreso en las comunidades. A estos programas el FMLN no va a renunciar. Y aquí falta también informar de que el subsidio, los subsidios al gas, el subsidio a la energía, ¿verdad? Al agua que mantenemos, es cierto que debe mejorarse un poco su enfoque. Yo creo que ANDA tendría que mejorar cómo está haciendo su subsidio, porque todavía en la San Benito y en la Escalón hay casas que pagan $5, $3 de agua, y ahí por mi casa ya uno paga $30, $40. Entonces ANDA tiene que racionalizar su subsidio, pero de hecho todos esos subsidios cuestan más o menos 150 millones de dólares al mes y a veces hasta 170 al año. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ley de sostenibilidad fiscal, hablamos de
subir los ingresos, bajar la tasa de crecimiento del gasto para que sea compatible con el crecimiento de la economía y, por otra parte, bajar el nivel de deuda pública para que en el tiempo podamos tener mayor solvencia justo para los objetivos del plan de gobierno, que es hacer un país productivo, educado y seguro. ¿Y qué dice Arena frente a eso? Para venirnos a la mesa de negociación. Bueno, en un principio estábamos muy de acuerdo. Incluso ellos plantearon que sobre esa base negociáramos un acuerdo stand-by. Y todos estos meses pasamos mejorando la ley de responsabilidad fiscal que hace 2 años y medio propuso el FMLN, dicho sea de paso. Porque ahora parecería que es la gran exigencia de Arena. No, hace 2 años y medio que tenemos ese proyecto de discusión en la Asamblea. A ver, pero esta ley de responsabilidad fiscal, digamos que tiene ciertos acuerdos sustanciales con Arena o hay diferencias grandes. Ahorita voy a eso. La ley de responsabilidad fiscal y los bonos, que en el 2014 el FMLN previó esta situación y emitió aquellos 900 millones de dólares que la Corte finalmente confiscó. El jueves pasado habíamos quedado de dar los últimos retoques e irnos a la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal y de los bonos, una emisión parcial. ¿Qué pasó el jueves? Cuando yo le llamé para que viéramos cómo estaban los decretos, me dicen, fíjate que no me puedo reunir contigo, es el diputado Romero, porque el señor Interiano se va a reunir con el presidente de la República a las 5 de la tarde. Y le digo, pero mira, revisemos esos papeles, voy a pedir permiso. Ya no me habló, hablando de, bueno, cómo funcionan. Entonces ya no me habló. No suspendo la reunión porque yo dije, como ya son detalles los que faltan, y me voy con mis 2 decretitos a la reunión esa, y ahí nos sorprendemos con que Arena ya no le interesa aquello, sino que ahora dice que le interesa el pago de aquí a diciembre de proveedores y FODES, ¿verdad? Congelar 200 millones para que sigamos discutiendo en qué se usa y que después hablemos de los demás temas. Entonces nosotros ahí cuestionamos varias cosas. Una, no cumplieron su palabra. Primero, dijeron que si pagábamos el FODES de agosto, iban a aprobar el préstamo de la planta de Las Pavas. Esta es hora que no lo han hecho, palabra que no han cumplido. Segundo, después de meses de trabajo en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y bonos, dicen, ya no nos interesa eso, ahora queremos que deroguen la reforma del fideicomiso de pensiones y queremos, fíjense bien lo que dicen, meter a la Fiscalía General de la República a que investigue todas las plazas del gobierno. Por eso se han de ver asombrado que yo dije que era abusiva. ¿Se acuerdan que dije eso? Porque en realidad, ¿cómo van a creer que el gobierno se irá a autodenunciar a la Fiscalía General de la República como que es ladrón y le va a decir, venga, creo que he cometido delito, revíseme? ¿Y de dónde han sacado que la Fiscalía, por aviso del gobierno, le va a auditar sus plazas? Por eso dije yo que era políticamente abusiva. Y la otra cosa que planteaban era que querían ellos un compromiso, decían, serio, de que vayamos aprobando por 2/3 gastos que normalmente se aprueban por mayoría en el presupuesto. Entonces yo veo que ahí no solo no cumplieron su palabra, sino que mostraron mala fe, ¿verdad? Porque la idea es que como ahora el frente está afligido, más o menos, ¿verdad? Esta es hora de que nos vamos a hacer cogobierno y ahora nosotros vamos a estar opinando sobre lo que hace el gerente de las finanzas públicas, que es el ministro de Hacienda, solo que si comete errores él vil preso y no los que estén metiendo mano. Eso no es aceptable. Y la propuesta del día de ayer, aunque mi colectivo de la mesa técnica todavía no hemos concluido, yo lo estaba revisando anoche y en realidad
ya pareciera que ellos quieren un despacho pegado al presidente de la República y otra pegada al ministro de Hacienda, pero sin responsabilidad legal, ¿verdad? Porque los cargos los ejerce el gobierno, pero ellos estar ahí todo el santo día opinando. Lo más extraño de la última propuesta es que dicen que hay que presentar una nueva ley de presupuesto y que nos darían los préstamos, hoy agregan 100 millones para abondar a la deuda de corto plazo, toda vez que hagamos un presupuesto que reduzca los ingresos. O sea, un presupuesto más recesivo, pues, ¿verdad?, que reduzca los ingresos. Y yo me pregunto, el presupuesto ya viene bastante prudente, o sea, tiene una estimación muy modesta de ingresos. Pero si ellos quieren que se reduzcan los ingresos y por el otro lado promueven huelgas para el escalafón de salud, que sube el gasto. Una vez más, no sé si, volviendo a lo técnico y lo político, no se necesita ser sabio para decir que si tú vas a tener menos ingresos, tenés que gastar menos. A ver, pero una de las ellos cosas te piden bajar ingresos y gastar más. Una de las cosas que ha dicho Arena en cuanto al presupuesto y también tanques de pensamiento como Fusades es tener un proyecto de presupuesto, dicen ellos, real. Dicen que este proyecto de presupuesto está de alguna forma desfinanciado. Por ejemplo, Fusades dice que ha encontrado faltantes de unos 800 millones correspondientes a gastos que no están presupuestados, como por ejemplo el subsidio a la energía, lo dice Fusades, pensiones de la Fuerza Armada, devoluciones a renta del IVA, entre otras cosas. Mira, yo no sé si son tanques o patinetas, te voy a ser franca, porque ya se sabe que por ley no le corresponde al gobierno pagar las pensiones del IPFA. Los invito seriamente a los tanques que vayan a leer la ley del IPFA. Segundo, el gobierno central es parte del sector público no financiero, así se llama ese sector. El área de pensiones es del sector público financiero. Entonces tiene otras reglas y no está dentro de esto. Lo que le corresponde al gobierno es incorporar la parte que le toca cada mes. Por otro lado, respecto a la energía eléctrica, en el presupuesto viene con cargo a CEL, ¿verdad?, que es una empresa pública, y por eso no aparece en el presupuesto del gobierno central, sino que debe aparecer en CEL. Entonces, cuando ellos hacen ese gran cuento, ¿verdad?, de que el IPFA, a sabiendas que en la ley del IPFA no está establecido que le toque al gobierno pagar eso, cuando ellos vienen y dicen que no ve el subsidio de la energía, a sabiendas de que viene con cargo a CEL, y cuando ellos dicen que lo de pensiones no se transparenta, entonces yo digo, hay una escala de transporte, ¿verdad?, que va desde los patines hasta el tanque. A veces yo no sé en cuál de esas escalas se colocan. O bici. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos ya en la parte final de esta entrevista, 7 de la mañana con 51 minutos. Antes de ir a leer las redes sociales, sus comentarios o preguntas que nos han dejado, me gustaría concluir, Presidenta, con las propuestas que ustedes como partido, como FMLN, pues, y como gobierno también han presentado en estas mesas. Bueno, nosotros queremos insistir de que se tiene que saldar la deuda de corto plazo para que el país no tenga trimestralmente la amenaza del impago. Y por eso insistimos en la emisión de 1.200 millones de títulos valores. Con esa seguridad, el gobierno y el país va a gozar de credibilidad, va a tener más capacidad de financiamiento para los proyectos de inversión del sector público y también del sector privado, y vamos a garantizar la sostenibilidad de la inversión en programas sociales y en seguridad. 2. El FMLN insiste en que aprobemos la ley de responsabilidad fiscal, de sostenibilidad fiscal, para dar un marco de ordenamiento de mediano y largo plazo, corto, mediano y largo, no solo a este gobierno, sino de aquí en adelante, y que permita estabilizar también el techo de la deuda
para tener finanzas más sanas. Tercero, el FMLN exige que se monte cuanto antes la mesa de pensiones, que hasta ayer llevaron las propuestas los señores de Arena. Pero no tienen fecha hasta el momento para instalarla. Tienen que instalarla esta semana, de ser posible, porque el problema de pensiones también es grave. Y cuarto, creo que mientras no se logre sanear la deuda de corto plazo, el país va a vivir con la amenaza del impago. Y la amenaza del impago va a poner en peores calificaciones el nivel de riesgo del país. Yo le pido a la población que le exijamos a Arena que no juegue al impago, que se decida de una vez a hacer una oposición responsable y que utilice ese tercio que tiene igual que el FMLN en la Asamblea, no para buscar votos en el 2018. Además que es mal camino, porque con un impago no sé yo cómo serían las elecciones del 2018, porque ahí todos pierden. Que deje de tener una visión electoral y se ponga como oposición responsable a construir con visión de país. Bien, vamos a leer comentarios y preguntas y también una encuesta que hicimos el día de ayer en nuestra cuenta de Twitter, y la pregunta decía así: a su juicio, ¿existe una intención de Arena de llevar al impago al país al retrasar acuerdos en materia fiscal? Un 84% de la gente que participó dijo que sí, que existe una intención clara de parte de Arena, y un 16% dijeron que no. Vamos a leer comentarios y preguntas que hemos recibido en esta hora de programa. Mario Campos dice: simplemente se trata de una estrategia política, atrasar reuniones. Deberían mostrar empatía con la población agilizando acuerdos. Vamos con otro más. Carlos Polanco: después de la reunión de ayer, Arena sigue empeñado en entregar 1.200 millones en tramos. ¿Esto realmente se aceptará? Vamos con otra pregunta. Mélida Urquilla: ¿qué opina de las declaraciones del magistrado Sidney Blanco en cuanto a que la Sala de lo Constitucional nunca ha prohibido que se cobren impuestos? Presidente. Mire, yo no he leído eso que ha dicho la Sala, pero si lo hubiera dicho es una mentira,